Ok, muy buenas noches. Bienvenido al Hispanic Cultural Center y a esta tertulia de Encuentro en la Casona. Mientras venía para acá pensaba en algo que uno está consciente, que es el paso del tiempo. Y ese paso del tiempo me decía que en diciembre del año pasado me encontré a Pedro Pablo Peña en el restaurante Habana Vieja y me habló de este proyecto que quería trabajar conmigo, un proyecto cultural. Y nada, ya han pasado 9 meses y estamos aquí y hemos realizado una serie de presentaciones y de encuentros que hoy continúa contigo, Armando de Armas, y te agradezco tu asistencia. He preparado un muy breve texto de presentación para más bien referirme a alguien que es muy conocido por nosotros. Haciendo los preparativos para esta conversación con el amigo Armando de Armas, encontré una entrevista que le hice para Diario Las Américas como parte de aquella sección 5 preguntas que conduje en ese medio. En aquel momento lo describía como un hombre siempre al acecho, astuto, de visión transgresora, comportamiento de marginado, atento al peligroso zarpazo. En otro momento me refería a él como un rebelde con causa. Aunque el tiempo me ha hecho renovar, más bien corregir mi opinión, ahora pienso en él como un agudo analista de la televisión que viste traje de Sartoria Misi y sabe estar consciente que los enemigos de la libertad siguen el momento para el peligroso zarpazo. Es en esto donde aquel hombre recién llegado al exilio en los años 90 mantiene la misma sagacidad y visión de conjunto. Como escritor, Armando es una de las voces más frescas y originales de la literatura cubana de los últimos años. Como narrador ha publicado, entre otros, Mala Jugada, La Tabla y Carga de la Caballería. Así como los libros de ensayo con los que hay que calificar de polémicos como Mitos del Antiexilio y Los naipes en el espejo. Armando nació en Santa Clara en 1958 y en esa dirección va dirigida mi primera pregunta. Naces comenzando la revolución. Por esa circunstancia, tu formación ocurre enteramente bajo ese sistema político. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, antes que todo, quiero agradecer tu invitación, la invitación de Pedro Pablo Peña, la institución como tal, a los amigos, pero sobre todo a las personas que no conociéndome personalmente se han tomado su tiempo y han venido acá esta noche. Eso siempre es de agradecer. Mira, casi todo el mundo hace cuento de una infancia feliz y yo no te puedo hacer ese cuento. Fue bastante dramática por los acontecimientos políticos que se vivían en Cuba en esos años. Dentro de eso, claro, como todo niño, cazaba, nací en un lugar, digamos, cercano a Santa Clara, pero en una finca, que por una parte el rigor era probablemente más duro que en la ciudad, pero era más fácil escapar también a las acechanzas del régimen que recién se instauraba. Bueno, en los primeros años del comunismo, yo tendría 5 o 6 años ya y es la misma edad que tiene la llegada de Fidel Castro al poder. Digamos que esos primeros tiempos, la vida un poco que siguió, digamos, con algunas de las comodidades que traían del pasado. Es decir, el comunismo es un sistema parasitario, entonces en esos primeros 5 o 6 años se vive de lo que se tenía anteriormente, ¿no? Claro. Pero a partir ya de los de 65, 66 es que empieza de verdad el comunismo puro y duro tal cual es, ¿no? Y, en fin, ¿qué más te puedo contar de mi infancia? No sé, cualquier cosa que tú quieras.
Una infancia entre feliz por algunos aspectos, pero marcada por ese camino de las carencias crecientes. Mira, yo, por ejemplo, esto creo que lo dije una vez y no me gusta hablar mucho porque a veces parece que uno exagera, ¿no? Hay cosas que te marcan aún antes de nacer. Por ejemplo, mi papá tenía armas en su casa. No porque fuera miembro del gobierno de Batista, sino porque en Cuba, como en cualquier país libre, se podía tener armas. Tenía una escopeta, tenía un revólver 38. Y los terroristas del 26 de julio, yo sé que aquí hay gente que a lo mejor no le gusta eso, pero para mí eran terroristas, asaltaron mi casa. Mi mamá estaba en estado de mí, en ese momentos antes del triunfo, y por supuesto casi aborta. Le pusieron una metralleta en la cabeza a mi padre para que le diera las armas, y no sé si dinero, pero sobre todo lo que más les interesaba era las armas, y fue una situación muy, muy trágica para mi madre, que casi aborta. Es decir que lo que se venía no solo era muy malo para el país, sino que para mí ya personalmente, como decir, antes de nacer ya me estaba afectando. Otra etapa de tu vida, esa infancia de la cual hablamos un poco difícil, tiene que ver con que tu familia era también testigo de Jehová y hubo particularmente un ensañamiento contra los testigos de Jehová. ¿Qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué nos puedes decir de esa etapa también de carácter político, social y religioso? Bueno, mira, eso es cierto. Por parte de mi madre eran como 14 tíos y 5 eran testigos de Jehová. Uno de ellos estaba en la resistencia contra Fidel Castro y tuvo que salir huyendo en los primeros años. Él era uno de los dirigentes de la resistencia en Camagüey. Pero los otros eran pacifistas, eran testigos de Jehová, que es una secta que es pacifista por naturaleza. Y en Cuba, con esa, digamos, característica que tiene el cubano de nombrarlo, de categorizarlo todo, y casi nunca como debe ser, se les empezó a llamar los patiblancos o los batiblancos, porque los confundían con los santeros. Mira tú. Entonces, digamos, yo en cuarto o quinto grado por ahí, a mí me reclutan mis tíos, porque mi padre no era religioso, ni mi abuelo tampoco. Mi abuelo había sido mensajero de las tropas de Gómez y de Maceo, era veterano de guerra, desde niño, o sea, con 8 años fue mensajero. Y no era un hombre fundamentalmente religioso, creía en Dios, pero entonces estos tíos míos sí lo eran, y reclutan a mi abuela, que era una mujer que había estado en los campos de Weyler. ¿Cómo es que se llamaban? Los campos no era concentración, la de concentración, exacto. Que sí, que por cierto, que es los campos de Weyler, la gente suele decir que Hitler fue el que creó los campos de concentración. Es falso. En la realidad es que dicen otras personas que los crea Lenin. También es falso. O sea, Lenin es antes que Hitler, pero antes que Lenin los impuso en Cuba Weyler, con una eficacia tremenda, ¿no? De hecho, si no son los norteamericanos, nunca hubiésemos ganado la guerra de independencia. Pero bueno, para no perderme en los vericuetos históricos, ya yo con esa edad, cuarto o quinto grado, empecé a sufrir lo que después se llamaban actos de repudio. Empezaban a gritarme patiblanco y entonces yo siempre he sido un poquito, bueno, no me gusta que me cojan de mono, ¿no? Y entonces, no me gusta decir eso. Entonces yo me defendía a pedradas de la turba de muchachos mandados por los maestros. Ojo, esto es interesante. Ningún muchacho de por sí hace eso. Eso estaba instigado por los mismos maestros. Y en una de esas le partí la cabeza a un muchacho, seriamente. Entonces... ¿Después del primer hecho de ese Antes había habido eso. Pero, no, el que tiene una connotación política es esa. Entonces, lo curioso es que me expulsan de la religión
el Consejo de Ancianos, no sé si alguien sabe lo que es eso. El Consejo de Ancianos son los que dirigen a los grupos de testigos de Jehová. O sea, en determinadas localidades tienen un consejo de ancianos que son las personas más sabias, que más conocen de la Biblia, y estos son los que dirigen. Me expulsan por no poner la otra mejilla. Y esto es curioso para mí, viéndolo en la distancia, porque es un poco que me sitúa desde niño en terreno de nadie y en la soledad. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es un hecho, y yo creo que inclusive para un escritor es bueno. No es fácil, es duro, pero me di cuenta que, no me di cuenta en ese momento, no puedo darme cuenta en ese momento, me he dado cuenta después que ese hecho marca muchas otras cosas y explica muchas otras cosas de mi vida. Tú también perteneciste a fraternidades y hermandades, tengo entendido. ¿Y cómo tú te sientes hoy en día, después de todos estos trayectos de una educación en medio de un sistema político contra la religión y la fe, después Testigos de Jehová, de donde te expulsaron por no poner la otra mejilla, por haber tenido un altercado con otro niño? ¿Cómo tú te sientes hoy en día a nivel personal desde el punto de vista de la fe? Bueno, mira, a ver cómo te lo digo. Yo no soy un hombre de fe, es decir, de fe religiosa. Es decir, tengo fe en las cosas que voy a cometer y me caigo y me levanto y voy hacia adelante siempre. Pero no soy un hombre de fe religiosa, soy un hombre de práctica religiosa, que es otra cosa. De experiencia religiosa. Para mí la religión es un hecho vivo. Es tan así que he llegado a la conclusión, y esto me ha costado, porque uno tiene muchos rezagos racionalistas, y el racionalismo es tan fanático o más que la religiosidad. La diferencia es que, por ejemplo, el racionalismo es una religión sin atributos y sin adornos. Es una religión pura y dura que termina erigiendo a hombres como dioses, bien sean Hitler, bien sean Castro, bien sea Stalin. Termina erigiendo a diosecillos de barro. Ergo, la religión es algo necesario, es algo que, por dura que fue inclusive en época de la Santa Inquisición, del Santo Oficio, en realidad nunca hubo más de 5.000 incinerados en toda Europa. Se ha hablado de parrilladas de herejes y cosas de la calenturienta mentalidad literaria. Pero basta uno para que fuera un... Claro, no te estoy diciendo que por supuesto que sea algo bueno. Lo que te estoy comparando es el fanatismo religioso con el fanatismo racionalista, donde desde mi punto de vista el fanatismo racionalista es mucho peor, es mucho más sanguinario y sin los adornos que tiene, por ejemplo, una catedral de Milán, me viene ahora a la mente, y cualquier iglesia es bella nada más de entrar. Pero volviendo al caso mío particular, yo soy lo que, digamos, se pudiera definir en el sentido religioso un gnóstico, que no tiene nada que ver con un agnóstico, que según el criterio gnóstico, un agnóstico es un ignorante, es lo que quiere decir literalmente. Entonces, el gnóstico trata de aprender un conocimiento de la interrelación con lo divino. Ese es en el plano donde yo me ubico desde el punto de vista religioso. Claro que he pertenecido a hermandades, pertenezco, porque el hecho de ser nada más no basta. Es decir, uno tiene de alguna manera que identificarse con los otros que piensan o que actúan como uno. Pero volviendo a donde inicialmente empecé este tema de la religión, yo, a pesar del prejuicio racionalista que todos llevamos dentro, sobre todo personas que lidiamos con las ideas, que escribimos, a pesar de ese prejuicio, he llegado a la conclusión de que en este plano físico todo es anterior en el plano espiritual. Ergo,
el plano espiritual determina constantemente en el físico físico. Es una conclusión a la que yo creo que llegó Martí también, y Emerson, y muchísimos filósofos, pero cuesta trabajo cuando uno ha sido influido por el racionalismo, cuesta trabajo llegar a eso, pero yo creo, al final, ese es no creo, fíjate, no es fe, no creo, es la práctica, el analizar y ver lo que me lleva a esta conclusión. A mí, en el plano personal, ¿no? Muy bien, interesante esa respuesta. ¿Y cómo llegas a la literatura, Armando? Llegué. ¿Llegaste? Sí, has llegado. Mira, yo creo que un escritor, y lo han dicho otras personas, probablemente esto no es solo los libros que escribe, no es solo la escritura propiamente dicha. Yo creo que un escritor es la familia que tuvo, los amigos y los enemigos que tuvo, las mujeres que ha tenido, las amantes, los amantes, en el caso de... Es decir, que no... un escritor es todo eso, un escritor es la época que le toca vivir. Y bueno, yo creo, fíjate, mirando en el tiempo, ya en la distancia, yo creo que esa niñez bastante violenta que tuve y juventud más violenta todavía, y yo creo que ese mundo difícil que me tocó en suerte o mala suerte, yo creo que ahí estaba mucha de la materia prima que yo he utilizado después para mi obra. También, volviendo al tema de la familia, tuve un abuelo, como te conté, que tenía unas experiencias de la guerra, que me las contaba. Tuve una abuela, María Quintana, que estuvo como niña en los campos estos de representación de Weyler, y fue una activa militante del partido ABC, que luchó contra Machado, del ABC radical. El radical era medio socialistón, del otro, del ABC de Martínez Sáenz. Y por ejemplo, tenía como 14 hijos, y entonces los dos mayores, Carlos y Casimiro, ella los compulsaba a poner bombas en las villas, a quemar caña, y sí, eran parte de las células del ABC, y tenía constantemente que abofetear a Carlos porque era un cobardón, y Casimiro se las traía. Entonces Carlos lloraba y decía: soy un niño, ¿cómo me van a meter en esto? Y entonces lo obligaban prácticamente, ¿no? Carlos, curiosamente, por parte de mi madre, terminó siendo el único comunista de la familia. Mire usted. Y entonces, mi abuela me contaba también historias de Tirantes Blanco, de Genoveva de Brabante, historias que ya en esa época estaban, por supuesto, totalmente de modé, ¿no? Pero ella me las contaba. Y también mi abuelo, es decir, su marido, mi abuelo por parte de madre, vino en 1910 hacia Cuba huyendo de una de las guerras que tenía España con Marruecos. Se mete en un barco de Polizonte y apareció acá en las Américas. Y entonces también tuvo una vida bastante accidentada, y me las contaba. Estas eran las sobremesas en mi casa, yo oyendo. Entonces, mientras los otros niños estaban jugando eso, normalmente yo oía. La bronca mía era cuando me venían a sacarme de mi... Para mí eso era divertirme, ¿no? No quería decir que no jugara, no quería decir que no hiciera las otras cosas que hacen el común de los niños, pero eso era lo más que a mí realmente me... Y todas esas experiencias, todas esas anécdotas escuchadas influyeron en tu obra hasta el extremo que en tu obra, sobre todo en los cuentos de Mala Jugada, hay una presencia de elementos de la caballería y destacar que la caballería también, que tiene... O sea, juegas un poco con los elementos de la caballería y de esas historias de Genoveva de Brabante, etc.
Sí, definitivamente yo creo que la influencia más grande que hay en mi obra es precisamente la novela de caballería y la novela de la picaresca, no son más que los dos extremos de una misma situación, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, y esto ya cuando yo empiezo a escribir y a pensar sobre la literatura, la historia de la novela de caballería es una de las más largas de la historia de la literatura, junto con la novela de la picaresca, que ambas terminan en América, que vienen surgiendo en Europa como en el siglo XV, Renacimiento, estamos hablando como de 300 años, y vienen a terminar en América con el Periquillo Sarmiento, que es una novela de la picaresca muy famosa, y también las crónicas de la conquista de América no son más que novelas de caballería, porque estos hombres que vienen a América vienen imbuidos por el ideal caballeresco. Ellos quieren emular las aventuras que han leído en las novelas de caballería, de Amadís de Gaula, de Tirante el Blanco. Entonces, en muy buena medida, la novela de caballería es responsable de que España, que es probablemente la única nación con la capacidad de conquistar un territorio como era América, era España, por siglos, 8 siglos de guerra contra los árabes, se formaba una mentalidad de hierro y de combate, y a la vez estos hombres vienen imbuidos no ya por la realidad de los siglos de guerra, sino por la influencia que antes han tenido en sus mentalidades estas novelas de caballería. Por eso tienes California, eso es un nombre que viene de la caballería, el Amazonas, por las Amazonas, es decir, hay una serie de mitos que están recreados en la novela de caballería que el hombre medieval los crea a pie juntillas y viene a recrearlos en el Nuevo Mundo. Por eso las crónicas de la conquista no son más que una extensión de la novela de caballería. El otro día me preguntaban en una entrevista que sale, creo que en Cuba Encuentro, que van a hacer un libro, pero va a salir en Cuba Encuentro. Y entonces, entre los escritores que me habían influido, yo menciono a Bernal Díaz del Castillo. Fíjate si es así, que cuando tú te lees la tabla, el exergo de la tabla es un fragmento de Bernal Díaz del Castillo cuando están entrando a Tenochtitlán, están en la calzada o están escapando de Tenochtitlán, en una de esas dos avatares de la conquista de México, que hay un momento que ellos tienen que salir huyendo por unas calzadas muy estrechas y los indios empiezan a saetearlos, a clavarlos y entonces él narra eso y de ahí yo tomo un exergo de las crónicas de la conquista y por eso, porque hasta ese punto me influyó un hombre como Bernal Díaz del Castillo, que no era en definitiva ni siquiera un hombre importante en la conquista, fue solo un soldado. Y mira qué curioso, hoy hablamos de Bernal Díaz del Castillo precisamente porque le dio por escribir. A Juan de Austria, una figura importantísima en su época, que estuvo dirigiendo la batalla de Lepanto. Casi nadie sabe quién es Juan de Austria hoy en día, pero todo el mundo sabe quién es el Manco de Lepanto, quién es Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? Hace poco dijiste una frase que ya te he escuchado en otras ocasiones y como que vivías la literatura oral, te has referido y en otro momento has dicho que siempre te has sentido que vives en un terreno de nadie. Esa fue la frase que usaste hace un rato. Me gustaría que pongas un poco en contexto esas expresiones, que a mí me parecen curiosas. Bueno, mira, en la terreno de nadie, mira, te puedo hablar de anécdotas, ¿no? De quizás, por ejemplo, en la juventud yo andaba con grupos de otros jóvenes que eran francamente marginales, ¿no?
y también me relacionaba con otros que eran escritores, intelectuales. Pero yo estaba un rato con los... Por cierto, ninguno llegó a nada después, bueno, algunos han llegado. Estaba con estos escritores y rápidamente me aburrían, ¿no? E igual cuando me iba con los guapos, empezaban a hablar de las puñaladas y de la prisión y eso, ya también me aburría porque era lo mismo, ¿no? Entonces, un poco que uno, tú sabes, no estaba mejor conmigo mismo que en ningún grupo, ¿no? Y eso quizás explica también mi odio al sistema comunista, ¿no? Por el sentido de colectividad, ¿no? Por cierto, mi abuelo me dio una gran lección en eso. Mi abuelo me decía, compañeros son los güeyes y se fajan. Y lo mío es mío y nadie me lo quita. Porque murió y nunca le pudieron quitar la finca, ¿no? Después que murió sí se la quitaron. Esa es la razón por la que nos vamos a Cienfuegos. Entonces, volviendo a tener... La finca, perdona, de terminar eso para ahondar en ese detalle, esa finca familiar del abuelo, ¿a qué se dedicaba? ¿A cultivo o a ganado? ¿En qué? Arroz, frijoles, ganado. Un campesino que... Mango. O sea, yo me crié arriba de las matas prácticamente. Okay. Bueno, perdona la digresión sobre terreno de nadie. Terreno de nadie también, mira, es también el descubrir que uno siempre está solo, volviendo a la soledad, ¿no? De hecho, el pretender estar en compañía es un síntoma de cobardía del ser humano, porque si uno piensa bien, uno en los momentos más críticos de la vida, que son al nacer y al morir, está absolutamente solo. O sea, aunque estén contigo, nadie está contigo. Entonces, bueno, yo creo que esas experiencias que te he contado me hicieron entender, o no entender, sino intuir que la soledad es una condición. Si el alma es exiliada. ¿Exiliada de dónde? Bueno, no sabemos, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por cierto, eso es un precepto de movimiento gnóstico en los primeros años del cristianismo. En tu novela La Tabla y en los relatos de Mala Jugada, fundamentalmente, se desarrollan en un mundo de marginalidad, de ambiente de violencia, un marco generalmente complicado. No son historias suaves, sino siempre hay un ambiente muy negativo. Comparándolo con esto que dices, que tú no te sentías a gusto con ellos, como tampoco te sentías a gusto con con otros grupos como intelectuales, y lo de la violencia también te aburrían. ¿Cuál es el contexto narrativo de esos dos libros, La Tabla y de los relatos de Mala Jugada? Bueno, mira, La Tabla, a mí se me ocurre viendo una película, ¿cómo se llamaba aquellas películas que ponían en La Habana, la Cinemateca de Cuba? Es una película que se llamaba El huevo de la serpiente y narra, el surgimiento y auge del fascismo en Alemania, visto a través de los ojos de un marginal. Entonces, aquel día a mí me cae en el cine al lado una señora vestida de negro. ¿Cómo se dice en Estados Unidos? Hecho de la raza, ¿no? Y yo era muy jovencito, y entonces la señora no me dejaba ver la película. Era una cosa así, francamente casquiana, ¿no? Pero yo, una señora podría ser, por lo menos mi tía, ¿no? Yo tendría 17, 18 años, y no olvido eso porque estaba tratando de concentrarme en la película. Y a partir de ese momento que salí del cine y que empecé yo me dije que escribiría algún día una novela que narrara lo que narra esta película sobre el fascismo, sobre el comunismo en Cuba, ¿no? Eso fue como en el año 78, 77.
y yo empiezo a escribir la tabla como en el año 89. Son como 10 años, ¿no? Pasé esos 10 años con eso en la cabeza, dándole vuelta y creando escenas y sobre todo llegó el momento que ya yo sabía lo que iba a decir, pero no cómo lo iba a decir. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Me metí en los lugares, en los cabarets o donde estuviera, y aparentemente yo estaba ahí, pero estaba en otro mundo y estaba tratando de ver cómo yo podía narrar aquello, qué forma darle a lo que ya tenía un contenido, ¿no? Que aparentemente es fácil, pero no, probablemente sea una de las cosas más difíciles de la literatura, del que escribe. Y un día, probablemente unas copas de más, probablemente, me ilumino y digo, la única forma que puede tener esto que yo quiero escribir es la forma de la no forma. Y bajo el impulso del alcohol, que te da valor, empecé a escribir. Y en un año yo había escrito más de 1000 cuartillas, que después se fueron reduciendo para bien, porque aquello era incosteable, no había editorial que se encargara de publicar una novela así, que tenía además 2 párrafos. Pero aquella novela lo que narra es un viaje en tren de Cienfuegos, de La Habana a Cienfuegos. Exacto. La novela tiene 2 tiempos cronológicos como tal. ¿Ve? Es un individuo que se monta en la 132 en La Habana con una pistola metida entre la pelvis y el calzoncillo. Y el recorrido que hace la 132 hasta que se tiene que bajar porque un policía se le ha metido delante. Primero hay una rubia y el personaje empieza a rapear a la rubia. Y si la rubia se le va un barquinazo de la guagua y quien le cae es un policía, ¿no? Y entonces, pero lo que tenía el individuo era la pistola ahí. Entonces el policía empieza a mirarlo y se arma como una situación difícil, ¿no? Porque lo menos que quería el tipo era restregarle nada al guardia en sálvase a la parte, ¿no? Y entonces se tira en la primera oportunidad que tiene. Y después en un viaje en tren, él va hacia el ferrocarril, toma un tren y va de La Habana a Cienfuegos, que son como 8 horas en tren. Y él va narrando el tren, los pasajeros, lo que ocurre dentro del tren, y a la vez va reflexionando sobre lo que ha sido su vida, ¿no? Que lo ha llevado hasta ese punto en que él ha ido a La Habana a comprar una pistola Makarov en $50 para secuestrar un barco e irse con un amigo que se llama el Lobo de Cuba. Esa es la primera parte de la novela, que es más corta. La segunda parte es este mismo personaje, Amadís, por cierto, que se llama como el Amadís de ahora. Por eso es un elemento también de la caballería. De la caballería. Está con el Lobo y 4 amigas en el cabaret Agua de Cienfuegos, que el Denny conoce muy bien. Y se está despidiendo porque en la madrugada, al terminar el show, está todo planificado para secuestrar este barco. Vamos a ver. En esa segunda parte el personaje, en la primera parte reflexiona mayormente sobre su infancia y en esta segunda parte reflexiona mayormente sobre ya su época de adulto, aunque es un hombre muy joven todavía, o sea, es un adulto reflexiona sobre esa
sobre esa parte. En la novela, los personajes terminan en una orgía, es decir, no hay una conclusión final, un final es un final abierto, es decir, bueno, los que están es borrachos, ¿no? Entonces no se sabe, se sobreentiende que ellos no llegan a cometer la acción que tienen planificada o que algo malo va a pasarles porque están totalmente bebidos. Lo curioso de esto es que, y fíjate, yo tengo que tener, lo he dicho otras veces, mucho cuidado con lo que escribo porque se cumple, muchas veces se me cumple. Yo termino como 5 o 6 años después yéndome de Cuba en unas circunstancias muy parecidas a las que se va este personaje. La novela tiene también 2 fugas de una cárcel. Una de ellas es ficción y otra ocurrió en la vida real. Y lo curioso es que la que ocurrió en la vida real ocurrió después de haber sido escrita. Sí, inicialmente las dos eran ficción. Entonces ahí me lleva a reflexionar mucho sobre qué antecede a qué, si la literatura a la realidad o la realidad a la literatura. Esa misma pregunta de qué antecede a uno o lo otro estaba válido en algunos de los relatos de Mala Jugada con el personaje Osvaldito el Loco y con los personajes de la fiesta de los caramelos, ¿no? Y alguna serie de historias que aparecen de mucha agresividad y que se ve que tienen un trasfondo vívido, más bien. Sí, mira, algunos críticos, escritores o comentaristas me han... yo no tengo ningún problema con los encasillamientos, ¿no? A mí me da igual las cosas que nombrarlas de alguna manera, ¿no? O sea, algunas personas me han metido dentro de lo que se llama realismo sucio, que, como tú bien sabes, lo origina Bukowski, el poeta norteamericano que tiene unos relatos precisamente sucios, ¿no? Por eso se llama realismo sucio. Violento, el hombre siempre estaba en la cárcel, vago, alcohólico, mujeriego, en fin, tenía todo lo bueno. Y entonces, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No es que en mi literatura no haya todo eso, es que yo escribo bajo la práctica o bajo la influencia de cierta fenomenología espiritual que yo suelo ver detrás de los acontecimientos. Yo creo, fíjate tú, yo creo que el verdadero realismo probablemente sea ese. Yo creo que considerar la realidad esta que nosotros vemos como la única realidad no es tener una visión verdaderamente realista. La verdadera realidad está detrás de esta, impulsa y compulsa esta, crea y recrea esta. Entonces somos un poco como imágenes de esa otra realidad. Por eso yo no me quedo en esta, yo trato de ahondar, de descubrir los resquicios por donde esa otra realidad a veces emerge y a veces de una manera dramática. Normalmente no, pero a veces sí en estados límites, en estados alterados de la conciencia, en estados de extrema violencia o de extrema y de extremo placer, sobre todo de extremo placer, se manifiesta también. Fíjate que los antiguos griegos tan sabios tenían un dios para designar al amor y no estaban locos.
es que las fuerzas espirituales realmente, donde se manifiestan no es en la iglesia, se manifiestan sobre todo en los orgasmos, en las uniones de pareja. Es ahí donde está la verdadera fuerza. Por eso está el movimiento tántrico, que es una religión que usa la fuerza del sexo para encontrar la iluminación, mientras unos ayunan, que es una vía también para encontrar la iluminación. Los tántricos buscan, y los gnósticos también lo hacían, la iluminación, la gracia, como se le quiera nombrar a esto. Mis relatos están llenas de escenas, por supuesto, sexuales, pero no es el sexo por el sexo, sino el sexo desde ese punto de vista. Que en algunos momentos ni siquiera yo era consciente de eso. Yo ya soy consciente de eso, pero yo era en muchos casos solo un instrumento oscuro para transcribir esas sensaciones. A principios de los años 90 se crea un grupo de tropistas, le llaman, que era literario, pero también tenía cierto carácter político, que creo que al final de cuentas el gobierno lo desapareció. Tú formaste parte de ese movimiento. Háblanos de los estropistas y cuál era la misión, en fin. Bueno, mira, yo no estoy dentro de los fundadores de este movimiento. Este movimiento tuvo la característica de nuclear no solo a intelectuales y artistas. Aquí está Daimí Sánchez, que también de alguna manera formó parte de ese entorno, ¿ves? Y había de todo, había músicos, había rockeros, había un espectro bastante amplio, ¿no? La idea surge por una novela que habla de los organismos inferiores que van en tropismo, es decir, en movimientos, se mueven solo a través de acción y reacción. Pero nos dábamos cuenta que la mayoría de las personas también solo lo que hacen es accionar y reaccionar, es decir, la mayoría de la gente no piensa. Es lo que los ocultistas llaman el estar dormido. La mayoría de las personas están dormidas, es decir, se alimentan, procrean, nacen y mueren, desarrollan y mueren, como la mayoría de los organismos, y a veces ni son muy conscientes de las cosas que hacen y por qué lo hacen. La verdad es que ni siquiera quienes, como nosotros, o otros más elevados desde el punto de vista del raciocinio, que llegan a esas conclusiones, tampoco pueden explicar mucho, pero la realidad es que hay una escala en que los organismos más bajos suelen accionar más de esa manera, más reaccionando siempre ante los estímulos de la realidad que planificando o pensando, ¿no? Entonces la idea era un poco que, mira tú qué ilusión, salir un poco de eso y influir de alguna manera también en la sociedad, y ahí es donde viene la parte política del asunto. Y también por tropo, imagen, y extropo, por salir de la imagen y accionar un poco en la vida social. Mira, era muy ingenuo, pero fíjate, pensándolo bien, yo veo muchos de los manifiestos que salen de Cuba ahora y eso, y nosotros en esa época éramos muchísimo más radicales que la mayoría de las cosas estas que salen ahora de Cuba, ¿no? Y eso un poco, que, me perdonan, lo llena a uno también de sano orgullo, ¿no? Firmamos un manifiesto cuando Rolando Díaz Ruiz de Sarte sale al exilio a Alemania. Lo mandamos con él. Hay copias manuscritas
que leyéndolo al cabo de los años, igualmente me sigue pareciendo ingenuo, pero igualmente me sigue pareciendo algo valiente. Hay muchas personas de este grupo, bueno, Arturo González Dorado está en Londres, Rolando Ruiz de Zárate está en Alemania, otros por Dominicana, hay uno que está muerto, o al menos probablemente más de uno. En fin, que es un grupo que la seguridad del Estado se encargó de reprimir violentamente y de desintegrar de alguna manera, ¿no? Y obligar al exilio. Tú sales de Cuba a principios de los años 90 en unas circunstancias violentas, una lancha que fueron tiroteados, en fin, eso está narrado en un trabajo tuyo que apareció en una revista en Alemania. ¿Cómo ha sido tu vida ya en libertad, en el exilio, tu vida literaria? Habla de tu vida literaria ya fuera de Cuba. Bueno, mira, yo no he parado de escribir después que salí de Cuba. No, yo tengo al menos 10 libros inéditos, ¿ves? ¿Por qué lo hago? No sé, son las cosas que no tienen explicación. ¿Qué sentido tiene pequeñar cuartillas y si no publicarlas después? De hecho, no tengo apuro en publicar. Ahora va a salir en España una novela mía y hace 20 años que la escribí en Cuba. Por cierto, que es la última de las que saqué de Cuba que se va a publicar, ¿no? En ser publicada. Yo creo que un escritor para escribir lo que tiene que tener es talento, un papel y un lápiz, más nada. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? Pues talento, ¿no? Entonces, bueno, si escribí en una celda, si escribí en condiciones infrahumanas, escribí en un cabaret, escribía en bares, servilletas, o sea, ¿por qué no hacerlo en el exilio donde tengo comodidades, donde... No, y además, algo muy importante, a las 3 de la mañana no va a estar nunca la policía política tocándome las puertas para ver qué estoy escribiendo. ¿Sabes? Ya eso es bastante. No es hardware porque yo mismo trabajo 9 horas diarias, tengo que robarle horas a la familia o horas a la vida, para el descanso, para poder escribir, ¿no? No es fácil tampoco, hay que tener, yo creo, fuerza de voluntad, ¿no? Y por lo pronto yo creo que poco a poco mis libros han ido saliendo y yo creo que eso al final es lo que cuenta, ¿no? Ya voy conduciéndome hacia las preguntas finales. Ya acá en el exilio, tú has seguido en contacto con la realidad de la isla, incluso eres analista político en algunos programas de televisión, el Canal 41 en particular, donde enfoca la situación de la isla. ¿Cómo vislumbras los próximos años dentro del contexto de Cuba? Esa es la pregunta. Mira, yo era muy optimista aún cuando estaba dentro de Cuba. De hecho, eso me llevó a formar parte no solo de tropistas, sino del movimiento de derechos humanos, a hacer cosas contra el gobierno, ¿no? Y cuando salí de Cuba seguí siendo tan optimista que me vinculé inmediatamente a grupos que en aquel momento se llamaban grupos de acción acá en el exilio. Formé parte de las primeras flotillas que fueron a Cuba, entre ellas, que nunca llegaron a desembarcar en Cuba, eso creía yo. Entre ellos la que se hundió en el estrecho de la Florida, o sea, yo iba en el barco. Creo que fue el segundo viaje que hicieron. Segundo viaje, exactamente. Son sobrevivientes del Sundown 2, que era como se llamaba el barco este. Estamos hablando de una época de absoluto optimismo. Me vinculo junto con mi amigo Ángel Cuadra y mi también amigo y difunto Rolando Borges y Justo Quintana, está aquí Edeni, que es su hijastro. Edeni tiene un grave problema conmigo.
Te cuento, puedo contarte por qué es el problema. Cuéntalo. Porque justo quería que el hijastro de él fuera yo y no el de él. Era otro problema, Y entonces, Justo Quintana, preso político de largos años, el que fue, por cierto, el primer presidente del Comité de Derechos Humanos en Cienfuegos. ¿Sí? Me vinculo inmediatamente que llegué a este grupo, excelente grupo con excelentes personas. Por cierto, este grupo, tengo que agradecerle esta noche aquí, y siempre lo hago, pero el agradecimiento nunca ha de ser corto. Publican mi primer libro, que es Mala Jugada. La Tala fue el primer libro escrito. Bueno, había un libro anterior que yo había escrito, que quemé porque lo quemé en Cuba, no me gustaba. Eran como 300 cuartillas y creo que felizmente decidí quemarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se titulaba el libro ese que apareciste? Creo que era algo así como Las Caobas, era algo un poco pastoril, ¿no? Entonces, el SCLOC, Organización de Prisioneros y Combatientes Políticos Cubanos, publica este primer libro mío, que es Mala Jugada, que debo decir también que Ángel Cuadra, cuando lo leyó, se asustó. Todavía creo que sí. No, ya no, él cambió. Entonces... Pero, sí, la pregunta era, ¿cómo tú vislumbras el futuro de Cuba? Ustedes me perdonan que yo divague, que me vaya. No, todo está muy centrado, Mira, te estoy dando mucha confianza. Ahorita, Beni. Entonces, mira, yo creo que no es un buen momento para la libertad de Cuba. Yo creo que eventualmente la libertad de Cuba llegará, pero si nosotros no somos marcianos, no somos peores que nadie para no lograr lo que tenemos que lograr. Yo creo que la libertad de Cuba eventualmente llegará. Yo no la veo ahí, no la veo como la veía en aquellos años. Creo que este pudiera ser un buen momento si hubiera la capacidad de reaccionar. No creo que la estamos teniendo. Yo creo que debe reaccionar. ¿Desde qué punto de vista? ¿De guerrerista, o sea, como violento, o desde el punto de vista de acción intelectual coordinada? La acción intelectual no tumba ningún gobierno. No, pero ayuda. Bueno, mira la igualeza en Colombia. Sí, mira, eso es un detalle interesante. Tú sabes, si uno analiza la caída del bloque hay al menos dos cosas que saltan a la vista. La primera es que estos gobiernos se empiezan a desmontar desde arriba. Es decir, hay una oposición muy valiente, como todas las oposiciones a sistemas dictatoriales comunistas, pero si no son factores de cambio. Está Solzhenitsyn, está Havel, está Walesa, pero estos gobiernos deciden desde arriba desmontarse. Y por supuesto, los cambios se le van de la mano, pero hay una voluntad de cambio. Desde las altas esferas. De las altas esferas. Ya estos gobiernos no están bajo el mando de lo que llamaríamos Stalin. Son 5 o 6 generaciones después. El único lugar donde Stalin todavía está en el poder y donde no ha habido una voluntad de cambio es en Rumanía. ¿Y cómo terminó Rumanía? De una manera violenta. En el caso de Cuba, estamos todavía con Stalin, que es Raúl Castro. Es decir, Raúl Castro y Fidel Castro son uno y lo mismo. Esa bobería de los analistas, corrieron chorros de tinta de que Raúl Castro era pragmático, de que Raúl Castro era responsable, y algunos decían que era hasta demócrata. Bueno, no hay nada de eso. Raúl Castro ha sido en realidad el verdadero poder en Cuba, es el hombre que ha estado al frente de las bayonetas y los tanques durante más de medio siglo, y Fidel Castro ha sido la figura política, el que sale al exterior, y bueno, lo que todos sabemos. Es decir, el verdadero poder ha estado siempre en manos de Raúl Castro, y ahora está absolutamente en manos de Raúl Castro. Luego, excepto, aquí hay dos maneras en que esto pudiera terminarse: que los que no son Stalin, que serían
los hijos o los nietos de Raúl decidieran en algún momento hacer lo que ocurrió en Europa del Este, es decir, ir aflojando, y entonces esa dinámica los va a llevar en algún momento determinado a que Cuba tome un cauce democrático normal, lo que ocurre en Occidente. Pero es a largo plazo todo. A largo plazo. Lo otro sería entonces una rebelión violenta, bien sea de la población, bien sea de militares, que sería también, yo creo, una manera de salir de eso, ¿no? Porque ya es demasiado. Entonces, son las dos perspectivas que yo veo. De lo contrario, vamos a estar muchos años. Voy a hacerte una pregunta tal como la escribí. Eres un escritor con una militancia política cercana al Partido Republicano. Incluso has publicado un libro, Los naipes en el espejo, que algunos, entre ellos yo, ven muy próximo al republicanismo. ¿Cuál fue el propósito de ese libro? ¿Cuál fue la intención de ese libro? Bueno, mira, conforme te hablé del optimismo inicial en la lucha por la libertad de Cuba, la verdad es que el mundo occidental moderno vive un proceso degenerativo acelerado. Yo en política lo que hago es apostar por la entidad que yo creo menos dañada. Fíjate tú, y no es nuevo en mi manera de analizar el entorno político e histórico, que esta novela que sale ahora próximamente en España, no sé si tenemos tiempo para que te... Es la próxima pregunta sobre la novela. Bueno, entonces borramos eso y volvamos a los naipes en el espejo, que es el... Entonces, en política, y en este libro específicamente, yo lo que hago es acercarme a las dos maquinarias políticas de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y ver qué hay de realidad en lo que se ha dicho y lo que ha sido la historia de ambos partidos. Mi apostar por el Partido Republicano en el libro no es tanto lo que yo quiero hacer como los hechos, es decir, una serie de hechos como es la ley de derechos civiles que se le achacan a los demócratas y no fue así, la reforma migratoria que los hispanos, no sé por qué, ciegamente siguen votando por el Partido Demócrata y la única reforma migratoria que ha existido en Estados Unidos la hizo Ronald Reagan en 1986. Entonces, una serie de hechos históricos que por ejemplo, una de las cosas que más se habla es del racismo de los republicanos, y no hay tal, porque el republicanismo es el partido del benemérito Lincoln, Martin Luther King era republicano, las primeras leyes contra la discriminación racial las aprobaron en Estados Unidos los republicanos. La ley de derechos civiles del año 63, creo que es 63, a lo mejor estoy ahora errado, se aprueba con mayoría republicana, 266 votos republicanos contra una ínfima minoría demócrata, que no tuvo otra opción que firmar la ley. Hay una serie por ejemplo, otro de los mitos es de que el Partido Republicano es de los ricos. Hay más ricos en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano. Es decir, y eso lo llevo a esa conclusión estudiando los income tax en distintos estados, en los de mayoría demócrata, en los de mayoría republicana. De hecho, Hollywood, que es la meca del democratismo estadounidense, está lleno de multimillonarios. Y por ejemplo, en la campaña republicana la campaña de Bush en el año 2000 contra Kerry, Bush es un pobretón si lo comparas con Kerry. O sea, no es que sea pobre, ¿no? Sí, no quiero decir, en el libro no se dice que lo que trata es de demostrar
la verdadera naturaleza o la verdadera realidad detrás de los mitos. Es decir, no es que en el Partido Republicano no haya racistas, hay racistas. No es que en el partido... un punto del racismo que el partido del Ku Klux Klan es el partido demócrata, el partido del sur de la Florida, acá del sur norteamericano, es el creador del Ku Klux Klan. Eso suele pasarse así por alto, como si eso no hubiera pasado. Entonces, volviendo a mi inclinación al Partido Republicano, la verdad es que el Partido Republicano forma parte de la degeneración que vive hoy por hoy el mundo occidental. Desde mi punto de vista personal, mi inclinación es porque creo que está menos dañado. Políticamente yo siempre apuesto así. Ya sabemos que la política es lo que es, ya sabemos que los seres humanos son lo que son. Hombre, por ejemplo, el hecho de que cualquier mujer te pueda hacer infierno quiere decir que te vayas a casarte con una prostituta. Es que tú buscas una mujer que esté menos dañada. En el plano político igual. La vida yo creo que es siempre escoger entre un mal mayor y un mal menor. Y en política eso, más que en ningún otro aspecto de la vida, yo creo que eso es claro. Me quedan dos preguntas. Una es sobre la novela que va a presentar en la Feria del Libro, que es Caballero en el Tiempo, que mencionaste hace un rato que fue la última novela que escribiste en Cuba, de las 3 novelas que escribiste en Cuba. Quiero que me indiques, que me hable un poco de esa novela que incluye también caballero, o sea, la cosa de la caballería también. En fin, háblame de esa novela que vas a presentar en la feria y tú querías aportar algo. Sí, no, me viene muy bien lo que me preguntas, porque en esta novela, que fue escrita después de Mala Jugada en Cuba. Yo siempre me llamó mucho la atención la Guerra Civil Española. Hoy estuve, por cierto, en la mañana hablando con mi amigo Albertini sobre la Guerra Civil Española. Tema fascinante, ¿no? Por la cantidad de figuras intelectuales que involucró, por la cantidad de sangre que corrió en España. Por cierto que de alguna manera en España se puede ver como el primer antecedente ya directo de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas que después se la jugaron en la Segunda Guerra Mundial de alguna manera están ya ahí en el territorio español. Hay un personaje, la novela es un juego en el tiempo. Hay un personaje que va a desembarcar en Bahía de Cochino en 1961. No sé si sabes que hubo un grupo de exiliados que iba a desembarcar por el norte, donde iba nuestro amigo Nino Díaz y iba Jorge Mascanosa, un grupo de exiliados que iba a desembarcar por el norte para distraer a las fuerzas castristas que estaban concentradas mayormente cerca de Cienfuegos, ahí en la Ciénaga de Zapata. Y entonces este grupo no desembarca porque se acaba vence a los exiliados. Los norteamericanos dejan embarcado el juego, no hay aviación, no hay nada, dejan a los cubanos ahí varados en la historia que todos conocen. Entonces, este grupo, que esto es menos conocido, es un comando, va a desembarcar por el norte y al ver que ya todo está perdido, no tiene sentido desembarcar, regresa. Entonces yo recreo esta parte de la escena donde el personaje central se llama Jorge, va tratando de llegar a la isla en este grupo. Los hombres se quieren amotinar, cosa que ocurrió en la vida real, está tratando de desembarcar a la isla que está como perdida, ¿no? en el tiempo, ¿no? Ahí está la cosa literaria y espiritual del asunto, ¿no? Entonces, en ese mismo capítulo, este personaje, Jorge, hay un juego en el tiempo, o sea, hay un cambio,
en la nebulosa esta del tiempo que estoy narrando, y este mismo personaje en ese mismo barco o en otro se cuesta este barco y va escapando de Cuba. Es decir, en un momento va con unos hombres armados a desembarcar en Cuba Y a su vez está huyendo. y a la vez está huyendo de la isla perseguido por tropas guardafronteras, porque es lo que se ve en el video promocional. Después está una segunda parte que es Amadís, el mismo Amadís que va a La Habana, a las oficinas del Partido Comunista, oficinas de reclutamiento a la Guerra Civil Española, donde se están reclutando cubanos para que vayan a pelear a la Guerra Civil Española. El señor que dirige esto se llama Arnau de apellido, de origen francés, un personaje real que yo lo meto en la novela. Amadís va con la idea de pacificar España. Amadís es un proxeneta con ideas políticas y sociales que quiere irse a la degollina española a pacificarla. ¿Cómo piensa él pacificar a un país que es un matadero? Él piensa que si él logra mandar la misma cantidad de prostitutas y de hachís al bando republicano que al bando nacionalista, en algún momento los soldados en las trincheras, despelotados con alcohol, droga y mujeres, no van a tener deseo de matarse los unos a los otros. Entonces, este hombre, este epónimo, este hombre bien pensante y pacifista, por supuesto no le dice nada a Arnau cuáles son sus verdaderos objetivos. De entrada a Arnau no le gusta para nada este personaje. A él no le gusta, pero como que es la guerra, lo que hace falta es cualquiera que esté dispuesto a que lo maten allí, él no le importa. Él es un recluta más y entonces lo ficha. Y este Amadís tiene inquietudes intelectuales, cosa que valora Arnau positivamente. Sabe que los comunistas siempre están a la caza de intelectuales, entre más tontos son mejor para usarlos para su causa. Entonces le dice que en España, en Barajas, lo va a estar esperando Pablo de la Torriente Bravo. Amadís se va hacia fuego, se pone a vivir su vida normal con su novia, una muchacha de espejuelo que lo tiene nubilado, y a tomar con sus amigos en un bar. Ya aquí hay otro cambio en el tiempo, donde estamos hablando en la Cuba de los 90. Y cuando a Amadís al fin le llega el telegrama de Arnau para que se le haya falsificado papeles para que pueda, a través de distintos, como se hacía, ya el aeropuerto que describo en la novela es un aeropuerto cubano, la pecera, toda esta serie de cosas que casi todos los cubanos pasan. Yo no, porque yo no salí por el aeropuerto, pero el que ha pasado, salido de Cuba por el aeropuerto, sabe lo que es esto. Tú vas a decir, bueno, ¿y por qué cubanos en la Guerra Civil Española? Bueno, Cuba fue el país que más hombres envió a las brigadas internacionalistas estas, relativamente con su población, ¿no? Claro. Estados Unidos mandó más probablemente, pero tiene una población de, no sé la población que tendría en esa época. Cuba serían 6 millones, hubo 1.000 cubanos en la Guerra Civil Española. Pero no solo 1.000 cubanos cualquiera, ahí estuvo desde Pablo de la Torriente Bravo, que te acabo de mencionar, desde Lino Novas Calvo, desde Carlos Montenegro, mi admirado escritor, Masferrer. Por cierto, esto es un detalle interesante. Masferrer se nos ha pintado siempre como el oro de la derecha cubana. Masferrer era comunista, fue a la Guerra Civil Española y murió cuando lo reventaron en Miami. Probablemente su último pensamiento fue a favor de la República Española. Claro, estuvo Campertier también. Campertier como burócrata, nunca se metió como Gémico y como Montenegro en la... Una novela realmente compleja, lo juego en el tiempo, así que vamos a ver cuando se presente y se pueda leer. ¿Va a salir esa novela en formato de libro o solamente digital? No, es un libro. Es un libro. Una pregunta final antes de tomar 2 o 3 preguntas del público. ¿Qué piensas, cuál es tu opinión sobre el llamado intercambio cultural?
Ya, esa es la respuesta. Ese añil, La respuesta Eso es un chiste, eso es para vos. Mira, es para dos tipos de personas. Por favor. Eso es para los mongos, por un lado, y con el perdón de los mongos, o sea, es para gente idiota por un lado y para gente loquita por brillar en algún escenario, ¿ves? Entonces que le vende el alma al diablo porque le publiquen un libro. Mucha gente sin obra. Mira, que no está el intercambio cultural, como bien sabes. Bueno, a ver si a mí me han invitado a participar pues Dios me libre, ¿no? Pero a ti te han invitado, o sea, no hay nada de eso. Mira, es curioso, el otro día en un video que pusieron por ahí de uno de estos embajadores de la UNIAC que viene acercándose al exilio y eso. Hay una figura intelectual muy conocida en el exilio. Hay dos al menos, fíjate. Hay dos figuras que se ven en el video, que vale la pena verlo por eso nada más. Una mujer y un hombre. El lenguaje que utilizan estos dos personajes. Ellos copian los manierismos ya totalitarios. Hablan de proceso, hablan de acercamiento a... Es decir, eso es curioso, cómo estas personas, viviendo en un mundo libre, adoptan un lenguaje de esclavos para poder ser aceptados allá. Es muy curioso eso. Ergo, en este intercambio cultural, no es como se cree que la democracia sale ganando. Sale ganando el totalitarismo, que es el que tiene los instrumentos creados para que sean las personas interesadas por ellos las que entren en el intercambio cultural. Por eso, cada vez que ha habido eso, desde la época de Padilla, mi admirado Padilla, el famoso encuentro de Estocolmo, donde terminaron firmando una carta, hombres como Padilla, donde se pedía el levantamiento del embargo, no se pedía el levantamiento de la dictadura cubana. Entonces, ¿cuál es la bobería? Esto no es nuevo, llevamos en esto ya, Estocolmo, ¿cuándo fue? Ángel Cuadra, eso hace más de 20 años. Entonces, la diferencia es que si en ese momento involucraban a figuras como Padilla, ahora involucran a figuras de cuarta y quinta, ¿ves? Esa es la diferencia. Pero es lo mismo. En aquello de Estocolmo estaba Manuel Díaz Martínez también. Manuel Díaz Martínez y una serie de figuras de peso. Mira, si algo tienen los comunistas es que son repetitivos en su proceder. Mira, yo investigando sobre la Guerra Civil Española para esta novela, descubre que, por ejemplo, los frentes populares no son nada nuevo. Es lo mismo que ocurrió en Chile, pero se lo inventaron en España, y después en Francia, y después lo que ocurrió en Venezuela fue una copia de los frentes populares de España, es decir, aglutinar a todas las fuerzas aparentemente de izquierda o cercanas a la izquierda o menos cercanas a la derecha, para en su momento determinado, cuando cojan el poder, pasarle la cuenta a todo el que no sea verdaderamente comunista. ¿Ves? Entonces los frentes populares son un invento de hace más de 70 años. Y en el caso cubano, los famosos intercambios culturales estos son igual inventos ya de casi tan viejos ya como yo mismo. Y hay una cosa, y hay una cosa a lo que tú te referías específicamente sobre dos personas que vinieron aquí abogando. Parame y Santisteban no tuvieron una sola palabra, que está presente. Bueno, mira, un buen detalle. Claro. No, y que se atrevan. Sí. Ya vamos a considerar esto, ya te agradezco tu participación en esta tertulia y vamos a utilizar esto ya como primera pregunta, o sea, el comentario que acaba de hacer Albertini, y voy a tomar 2 o 3 preguntas más. ¿Quién desea decir algo? Diga, Kiko. Te voy a hacer una pregunta y un comentario. Pero no me mires con cara inquisidor, porque entonces me da miedo. ¿Ya aprendiste a escribir a máquina? Yo creo que nunca voy a aprender. Yo meto los dedos ahí, soy un cangrejo, luego las garras y trato y bueno, y resuelvo. ¿Quieres que lo cuente? Cuenta. No, porque tú eres importante en eso. ¿Hace cuánto? ¿10, 12 años?
No, de 12 años, hace 20 años también ya. Estábamos trabajando juntos en un instituto de la democracia, no me acuerdo de esto. Yo hacía la página web y todo, no sé qué hacía ahí, escribía. Y entonces ya pues tenía un poquito de confianza y me dice, Alecho, ven acá, yo no sé escribir antes, yo soy escritor en este mundo. Y tengo una laptop y no sé qué cosa lo que hay que hacer. Y digo, chico, ¿tú sabes hablar? Y dice, sí. Y entonces, bueno, hay unos programas que tú con un micrófono y hablas y él te convierte la palabra hablada a texto. Y dice, Poncho, qué bueno está eso, tú me puedes ayudar. Entonces compramos un programa con el dinero de él que se llamaba... No te dé pena. Di que fue un aporte tuyo a literatura y que el sistema de Aragón ese que valía como $1000 tú me lo compraste. Di la verdad. Entonces, bueno, ahí en casa empezamos a practicar y aquello no funcionaba. Y yo llamo a Dragon, se llama Ray, ¿no? Y yo llamo a él y digo, oye, esto no funciona porque dice, ¿qué micrófono usted? Y digo, bueno, más barato, ahí yo compré un equipo. Y dice, no, tiene que comprar tal micrófono. Entonces compramos tal micrófono y aquello funcionaba maravilloso. Sí. Y él empezó a escribir. Yo voy armando haciendo eso. Sí. Pero era muy cómico porque sí, él fue, pero fíjate, por ejemplo, una noche esa de tertulias y de vino y al otro día cuando yo iba a hablar que mi voz no la reconocía porque estaba ronca, entonces ya yo decía, por ejemplo, piensa y me decía puta. Y porque el sistema aprendía la voz de la persona. Primero decía, lee aquí, y él aprendía. Entonces ya imagínense. Por suerte hoy en día esos programas se han perfeccionado bastante. ¿Alguna otra pregunta? Oye, el comentario no vas a hacer. El comentario, sí, perdona. Le preguntaron que si era un libro o ¿cómo se llama? Si era un libro impreso o digital o ambos. Y entonces él fue un exabrupto y dice, no, un libro. Un libro también. Bueno, acuérdate que yo en cuanto a tecnología no me bajo de la época del Imperio Germano-Romano de Occidente. De esa época para acá, para mí todo me parece demasiado moderno, ¿no? Entonces, claro que voy a hacer así, ¿no? Pues nada, señores, le doy las gracias por haber venido esta noche. Ahí tenemos un vino y gracias por acompañarnos. Dos cosas.